deterioro de la situación económica. Esta es mi primera toma de posición con respecto al título. Es decir, mire, ¿qué va a ocurrir? Va a depender de nosotros. Ahora hablaré un poco de qué es lo que podemos hacer, además de lo que ya estamos haciendo. Y la segunda observación o toma de posición inicial sobre la que quería hacer también una pequeña consideración de unos minutos es sobre la noción de incertidumbre. Vamos a ver, es una palabra que utilizamos en el lenguaje coloquial para hacer referencia a un escenario donde hay riesgos. Pero miren, en economía, tanto en economía académica, en el análisis económico, como en la toma de decisiones económicas, en la toma de decisiones empresariales o en cualquier otro ámbito, hay una diferencia muy importante, esencial, entre la noción de riesgo y la noción de incertidumbre. Y a mí me interesa fijar un poco esta diferencia porque más adelante verán que diré que en situaciones de incertidumbre hay que hacer cosas, cosas especialmente desde el ámbito de los gobiernos que no es necesario, inevitablemente no es necesario hacer cuando son situaciones de riesgo. Vamos a ver, ¿qué es riesgo? Riesgo son aquellas situaciones de la vida, tanto de la vida personal o de la vida empresarial o de la vida social o política, aquellas situaciones en las cuales podemos predecir con mucha probabilidad qué sucesos van a ocurrir. ¿Puedo tener un accidente de coche si conduzco los coches? Sí, y casi los expertos, las compañías de seguros casi pueden predecir cuál es la probabilidad de que tenga un accidente de coche. Ese es un riesgo, pero eso me deja, más que me deja, eso me lleva a no conducir, no. ¿Qué es lo que hago frente a ese riesgo conocido cuya probabilidad es posible calcular? Comprar un seguro de riesgo, comprar significa pagar una prima por un seguro de riesgo que me cubre de esa contingencia probable y que me permite no pararme, sino que continúo mi vida de forma normal. Por lo tanto, riesgo es una situación normal de la vida cotidiana en todos los ámbitos en los que nos movemos, pero normalmente, la mayor parte al menos de las personas, podemos cubrirla. ¿Qué es incertidumbre? Incertidumbre es otra situación radicalmente diferente de la de riesgo. Incertidumbre es una situación, es como una especie de boira, de niebla muy densa, que nos impide identificar cuáles son los riesgos que tengo delante. Como no sé cuáles son esos riesgos, no puedo cubrirme frente a ellos porque no hay nadie en los mercados de seguros o en cualquier otro ámbito que esté dispuesto a cubrirme de la incertidumbre. Por lo tanto, la conclusión en este punto es, fíjense, cuando estamos en situaciones de riesgo que son las normales, normalmente nos cubrimos frente a los riesgos de forma privada. Compramos, al menos aquellos que podamos comprar, el seguro de accidentes, el seguro de incendios de nuestra casa o de nuestra empresa o el seguro de tipo de cambio. Frente a las situaciones de riesgo, la respuesta acostumbra a ser de tipo privado, no únicamente. Las situaciones de incertidumbre no. No me puedo cubrir privadamente frente a una situación económica o social de incertidumbre. He de reclamar en ese momento una mayor presencia de la sociedad como colectividad, del Estado, del gobierno en un sentido amplio de la palabra gobierno. Esta es mi segunda toma de posición. Dicho esto, voy un poco a responder de forma más directa a lo que me preguntaban. ¿Cuáles son las perspectivas del 2001 y quizá más allá? Dice, mire, esta respuesta, al menos para un economista como yo, implica subdividirla, dividirla. Mire, en términos económicos, 2021 será un año relativamente bueno si lo comparamos con el 2020. No podemos seguir haciendo comparaciones con respecto al 2019 o 2018. Eso es, como diría Stefan Zweig, eso es el mundo que se fue, ¿no? Ese es el mundo de ayer. Nosotros tenemos que comparar a partir de ahora nuestra evolución
con respecto a cómo estábamos especialmente en el segundo trimestre del 2020. Y en este sentido, 2021, en relación con el segundo trimestre del 2020 y con el 2020 en conjunto, será un año mejor desde el punto de vista de la economía, de la actividad económica agregada, del PIB, por decirlo así. ¿Me entienden? Será sin duda mejor. En este sentido les diría, ¿cuál es la economía del 2021? Pues es la economía del 90%. Es decir, 2021 será un año donde el 10% de la economía del año 2019 nos ha desaparecido y lo que tendremos es la economía del 90%. La caída del PIB al final del año, la nuestra un poquito más, pero lo voy a poner en el 10. Es decir, mire, ese 10 temporalmente lo hemos perdido como consecuencia de la pandemia y de cómo la pandemia obliga a permanecer a ese 10% o cerrado o en baja actividad. Pero el resto de la economía, el 90% de la economía, o si ustedes quieren, el 85%, funcionará bastante bien, tal como viene funcionando ya en el tercer trimestre y como veremos también en el cuarto, que será mejor cuando tengamos los datos de ahora de final de enero, mejor que los pronósticos. Hay sectores en la economía que van muy bien, lo verán ustedes a través de los indicadores que manejen en términos agregados a través de la bolsa. Hay sectores que van muy bien, muy bien. Probablemente 2021 permitirá una recuperación de alguno de aquellos sectores que han ido mal en el 2020, ¿no? Pero insisto, 2021 desde el punto de vista de la economía en su conjunto macroeconómico, en ese sentido, tendremos una economía del 90%. Mi temor es que si el pronóstico del 2001 lo tengo que hacer desde el punto de vista social, de los impactos sociales de la crisis pandémica del 2020 y 2021 es en este sentido para mí una crisis que en términos económicos va a tener menos efectos de lo que tuvo la crisis del 2008, pero que sin embargo en términos sociales nos arriesgamos a que sus efectos sean más amplios y más duraderos. Esta es mi doble visión. Después en la conversación podremos entrar un poco más en el detalle. ¿Pero por qué lo digo? Porque miren, con respecto a 2008, la crisis financiera y económica del 2008, frente a la crisis de la economía pandémica de ahora, hay un cambio que es casi milagroso, diría, ¿no? Casi como una epifanía, por hablar en términos un poco más religiosos. ¿Por qué motivo? Porque ha habido un cambio de mentalidad político-económica, por decirlo así, de las élites dirigentes, tanto empresariales, financieras como políticas, que es realmente casi un milagro. Si ustedes recuerdan la mentalidad político-económica del 2010, era una mentalidad de austeridad. Dicho de otra manera, si ustedes ven la economía como un avión que tiene dos motores, en realidad tiene tres, pero voy a fijarme en dos. Si ustedes contemplan la economía como un avión que tiene dos motores, uno, el sector privado, el consumo de las familias y la inversión de las empresas, y el otro, el consumo de las administraciones públicas y la inversión de las administraciones públicas. Cuando esos dos motores funcionan bien, el avión va en altura de vuelo y velocidad de vuelo. ¿Qué pasa cuando, sin embargo, por los motivos que sea, el del crédito en el 2008, uno de los motores, el motor del sector privado, se gripa? No se para del todo, pero se gripa. ¿Qué hace la economía en esa situación? En esa situación, la economía avión, el avión economía, lo que hace es meter el morro hacia abajo. Es una recesión. Es una recesión. Eso lo vimos en el 2008. Pero en el 2009, si recuerdan, el G20,
todos los bancos centrales y todos los gobiernos de los 20 primeros países del mundo decidieron compensar la pérdida de potencia del motor privado con una mayor potencia del motor público. Y en el propio 2009, recuerden, todas las economías avión levantaron el morro hacia arriba, no volvieron a aquella altura de la precrisis, pero levantaron el morro hacia arriba, los brotes verdes. Todos en el 2010, todas las economías del mundo continuaron mejorando el avión. Solo una región económica del mundo, una sola en el mundo, en el 2010, volvió a meter el morro hacia abajo. ¿Por qué motivo? La llamada en la Unión, en el área del euro, política de austeridad. Es decir, tú cuando tienes un motor gripado, la decisión de coger y sacarle la presión al otro es una barbaridad, no ya desde un punto de vista de alguien que sepa macroeconomía, de una persona sensata. Si tú tienes un motor gripado, no puedes coger y sacarle la presión al otro. Es lo que hicimos en Europa. Esa mentalidad llevó a que la recesión en la anterior crisis del 2008 fuese de 5 años, que ni en épocas de guerra las habíamos vivido. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy, prácticamente desde febrero y especialmente desde julio? Que la mentalidad cambió, la mentalidad político-económica cambió. Desde el propio mes de marzo, en general en todos los países del mundo, lo que hicieron los bancos centrales y los gobiernos fue, en la medida en que se veía que la pandemia obligaba a cerrar actividad económica, metieron mayor presión por el lado de los bancos centrales, mayor presión al segundo motor por el lado de los bancos centrales y, por primera vez, mayor presión por el lado de la política fiscal. Es un cambio de mentalidad extraordinario que es lo que está haciendo que esta crisis en términos económicos, tal como les he dicho antes, no vaya a tener un impacto tan poderoso como la del 2008-2010, aunque sin embargo en términos sociales, si no vamos con cuidado, sus impactos puedan ser mayores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿por qué digo que en términos, como conclusión de esta primera parte, que en términos de economía agregada, creo que el 2001 será un año relativamente bueno en relación al segundo trimestre y al conjunto del año 20, porque la mentalidad político-económica, de gestión macro de la economía, ha cambiado radicalmente. Y no soy capaz de ver en este momento ningún banco central, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo, que vayan a cambiar su política. Van a seguir inyectando dinero, haciendo transfusiones de sangre, comportándose como verdaderos bancos de sangre, bancos de crédito, en la medida en que sea necesario. Y en segundo lugar, veo a los gobiernos decididos a llevar a cabo una política fiscal muy laxa, olvidándose momentáneamente de los déficits públicos. Por eso insisto que los impactos macroeconómicos del año 2021 van a ser inferiores a lo que vimos en la crisis del 2008-2010. Sin embargo, vuelvo a insistir, hay que ir con cuidado porque el deterioro social puede ser muy fuerte. A eso volveré inmediatamente, ¿no? Segundo, que me interesa, segunda idea. Mire, yo a lo largo de estos meses, para intentar simplificar mi respuesta a la pregunta que me hacían de qué hay que hacer, la he simplificado de esta forma, ¿no? He dicho, mire, en una crisis normal del capitalismo, 2008, la estrategia para enfrentarse a ella es la de las dos R's. Primero, resistir, intentando tener la cabeza por encima del agua mientras sea posible. Resistir, porque el que resiste gana. Segunda R, recuperarse. En una crisis económica, una crisis del capitalismo convencional, interna, como la del 2008, sucede lo siguiente, que cuando llega es como
siendo yo gallego de Vigo, donde las mareas son muy vivas, allí acostumbramos a decir que cuando baja la marea, vemos quién se estaba bañando desnudo, que es la idea, cuando te baja la marea, la recesión, ves muchas fragilidades, tanto económicas, empresariales, macroeconómicas y sociales que tenías, que no veías, sin embargo, cuando la marea está alta. Por lo tanto, cuando baja la marea de la economía pandémica, nos hemos dado cuenta de fragilidades, de desequilibrios, de debilidades que teníamos. Muy bien. ¿Y qué sucede cuando la marea, la pleamar, vuelve? Que en una recesión normal, cuando llega la pleamar, cuando sube la marea, más o menos reflota por igual a todos los barcos. Tanto los veleros ricos como los botes de remos, ¿no? Los reflota más o menos por igual. En una recesión, en una crisis económica convencional, cuando llega la recuperación, la segunda R, la recuperación, más o menos, insisto, eleva por igual a todos los barcos. Sin embargo, decía antes, en este tipo de crisis yo vine diciendo, mire, aquí hace falta una estrategia de las 3 Rs, no solo de 2, hay que meter una tercera R. ¿Por qué motivo? Porque esta es una crisis que, a diferencia de todas las anteriores, excepto la de los años 70, para aquellos que tengan memoria, excepto la de los 70, esta es una crisis que nos obliga a reinventarnos. En los años 70 hablábamos de reconvertirnos, la reconversión. Nos obliga a reinventarnos. Esta es una crisis, insisto, que tanto a las empresas, tanto a los distribuidores, tanto a los consumidores, nos está obligando a cambiar nuestros comportamientos. Y esos cambios van a ser permanentes. Por lo tanto, nos obliga, la tercera R, insisto, es reinventarnos, cada uno en el ámbito en que nos movemos. Si nos movemos en el ámbito de empresas productivas, ya no estamos produciendo de la misma manera que producíamos en el año 2019. Cuando estamos en el ámbito de la distribución, ya no distribuimos de la misma manera que distribuimos. Cuando estamos en el consumo, ya no tenemos las mismas pautas de consumo, ni en el comercio, ni en los restaurantes, ni en los pequeños establecimientos que teníamos antes. Esta crisis nos obliga a reinventarnos, si quieren, pero es la palabra de los años 70 y 80, a reconvertirnos. Ahora prefiero la de reinventarnos. Y esto, y es ya la tercera idea, nos va a obligar, otra cosa es que lo sepamos hacer, nos va a obligar a construir un nuevo contrato social. Esta es la tercera idea. Déjenme desarrollarla solo unos minutos. Miren, mi idea es que los países, de vez en cuando, nos paramos un momento a repensar el camino que hemos recorrido en el pasado y a pensar el futuro. Estos momentos coinciden en general con grandes crisis, en particular con grandes crisis económicas, pero también con grandes crisis sociales y políticas. Son momentos, insisto, donde las sociedades se paran, un momento, al menos retóricamente se paran, comienzan a reflexionar sobre el camino que han recorrido y a pensar en el futuro. Y este pensar en el futuro, si se hace bien, lleva consigo un nuevo contrato social. Un flash muy rápido. Años 30, la Gran Depresión de los años 30, muy similar a esta. Segundo, la Segunda Guerra Mundial, un marasmo social y político extraordinario. Cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, las democracias occidentales, ¿qué hacen? Construyen un nuevo contrato social, construyen un nuevo compromiso en el seno de la sociedad, entre aquellos a los que les va mejor y aquellos que tienen el riesgo o la realidad de quedarse atrás, de quedarse en la cuneta. Lo que llamamos estado del bienestar de la posguerra fue ese contrato social. España lo construyó con un poquito de retraso.
Si ustedes examinan bien lo que hicimos en la segunda mitad de los 70, con los acuerdos de la Moncloa, después con la Constitución, fue un nuevo contrato social. Aquellos a los que les iba mejor en la vida estuvieron dispuestos a pagar más impuestos y a apoyar un nuevo Estado social que traía nuevas instituciones. Instituciones, la enseñanza gratuita universal, la sanidad universal, el seguro de desempleo universal, y el sistema público de pensiones en ese sentido también universal. Por un lado, las izquierdas aceptaron que el capitalismo regulado, controlado, podía ser un buen sistema de creación de riqueza si al lado le poníamos un instrumento, el Estado social, que ayudase a repartir mejor la riqueza. Eso fue el contrato social de posguerra. Hoy necesitamos construir un nuevo contrato social. Mi alegría, en este sentido, lo decía en uno de mis artículos, de mis columnas de la semana pasada, mi alegría, no sin una cierta sorpresa, pero mi alegría es que veo que la presidencia de Biden en Estados Unidos va a traer un cierto contrato, un nuevo contrato social. Y mi alegría un poco anterior es que la Unión Europea en el mes de julio dio un paso que les aseguro que unas semanas antes, en una timba, yo no hubiese apostado por él, que fue la decisión del Consejo Europeo de aprobar lo que llamamos ahora los fondos, es decir, el plan Next Generation, y aprobar el que se iba a financiar por primera vez con deuda pública europea. Eso, a mi juicio, es también una pieza, una sola pieza, probablemente para un nuevo contrato social europeo. Pero, insisto, mi tercer mensaje en esta charla de hoy es que nosotros estamos delante de la necesidad, no sé si lo haremos, pero de la necesidad de hacer un nuevo contrato social entre la economía, la sociedad y la política. ¿Por qué motivo? Y en ese contrato social la política es indispensable. La buena política es indispensable. ¿Por qué motivo? Vuelvo a mi idea de fatalismo inicial. Porque miren, muchas veces vemos al capitalismo y a la economía como fuerzas desbocadas que abocan a la desigualdad. No tiene por qué ocurrir así. No siempre ha ocurrido así. Segundo, vemos el cambio tecnológico, especialmente ahora con la digitalización, la robotización, la automatización, los algoritmos, la automatización en un sentido amplio, la vemos como una fuerza destructiva del empleo y como una fuerza que va a traer pobreza y miseria para mucha gente. Mi idea es que dice no necesariamente. Tercero, vemos la pandemia como una fuerza también de la naturaleza que de forma fatal va a llevar a un empeoramiento de las condiciones sociales de mucha gente. Mi idea es que no, el destino no lo determina un virus, el destino no lo determina un algoritmo, el destino no lo determina el capitalismo. Dice, ¿por qué no? Esas fuerzas para mí son fuerzas de la naturaleza que en muchos sentidos pueden ser positivas, pero las veo como, dejándome llevar un poco del sentido literario ahora, las veo como corceles jóvenes, ¿no? Como potros jóvenes con una energía fantástica que si los dejas libres en el campo te van a destruir todo. En la pradera Pero si tú eres capaz de encincharlos, subirte a ellos, cabalgarlos y orientar esa energía poderosa de la economía, del cambio económico, del cambio climático, del cambio tecnológico, hasta del propio virus, tú puedes hacer que esas fuerzas de la naturaleza, bien orientadas, bien cabalgadas, te lleven por el camino del bien común. ¿Esto quién lo tiene que hacer?
Esto no lo hace la economía por sí misma, no lo hace la tecnología, no lo hace el cambio climático, no lo hace, dice, lo hace la sociedad a través de una buena política. La política es aquella fuerza que podemos manejar nosotros para poder orientar las fuerzas autónomas en el sentido que conviene al bien común. Eso lo hicimos las sociedades occidentales, insisto, a la salida de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Lo hicimos los españoles a finales en la segunda mitad de los 70. Hoy creo que lo deberíamos, que lo tenemos, lo debemos más bien hacer. No sé si lo haremos. Y acabo. En este sentido, yo veo que ese contrato social nuevo entre economía y sociedad y política tiene que tener al menos cuatro prioridades importantes. Quizá ustedes estén pensando que como economista voy a comenzar situando como primeras prioridades la economía, y no es así. Para mí, la primera prioridad que tenemos en este momento, la voy a reducir un poquito, es invertir en los niños, es invertir en la infancia. Es la mejor inversión que una sociedad puede hacer en beneficio, en primer lugar, de los niños, en segundo lugar, de sus padres, en tercer lugar, de la sociedad y en cuarto lugar, de la economía. Es muy importante poner la prioridad en lo que Biden ha llamado el jueves pasado, en la presentación de la primera fase de su plan de recuperación, Biden sitúa como primera prioridad la economía de los cuidados, de la infancia, de los mayores y de los enfermos. Me voy a quedar especialmente en la infancia, porque eso es de lo que no hablamos en España. Yo me muevo cotidianamente, ahora estoy en el círculo de economía, me muevo en un mundo donde estamos hablando de que es necesario invertir en el cambio climático, invertir en hidrógeno, invertir en modernizar la economía, invertir en la digitalización, invertir. Y cuando hago el inventario, no hablamos para nada de invertir en la infancia, de invertir en los niños. Les hago una propuesta. ¿Por qué desde este foro y desde otros no nos ponemos en estas semanas a defender que la nueva ley de educación incorpore la universalización de la enseñanza preescolar de 0 a 3 años? Si los pedagogos, si los neurólogos, si los maestros y hasta los economistas decimos que todo se decide en la vida, casi todo se decide en la vida de las personas de 0 a 3 años, una buena alimentación, una buena educación, una buena salud. Si sabemos con evidencia muy fuerte que el camino de las personas, las oportunidades de las personas, se deciden especialmente de 0 a 3 años, ¿qué sentido tiene que tengamos la enseñanza secundaria y el bachillerato gratuito y en parte la universidad? Y sin embargo la enseñanza de 0 a 3 años no. Mis estimaciones son que nos costaría alrededor de 1.800 millones. Se lo he dicho a una persona, a la ministra Celaá, que la estimo y tengo buena relación con ella. ¿Por qué no invertir la primera prioridad, a mi juicio, en esta situación, en este escenario de los próximos años, es invertir en la economía de los cuidados, especialmente en invertir en la infancia. Yo tengo nietos suecos y nietos catalanes, ¿no? Y muchas veces me pregunto a lo largo de este año, ¿qué diferencia de trayectoria van a tener a los que tengo en Suecia, que no han perdido ni una semana de escolaridad? El de Suecia tiene 2 años y medio y el otro aún no va ni a la preescolar. El de aquí tiene 3 años y medio. Ha perdido todo el 2020. Esta es mi primera prioridad y mi alegría es que veo que una persona como Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, también las... La segunda prioridad es la salud.
Estamos en un juego estúpido, en un falso dilema, si es prioritario salvar vidas o si es prioritario salvar la economía. Si no existe dilema. Si lo prioritario es la salud, y tenemos evidencia ya suficiente hoy como para decir que aquellos países que han dado prioridad a la salud están saliendo con menos costes de salud y menos costes económicos. La salud fue algo esencial en el contrato social de posguerra y en España, especialmente para nuestro querido y para mí muy querido Ernest Lluch, ¿no? La salud es, como supongo que el tiempo se me está agotando, la salud es un input económico esencial. Una población no saludable es una población que pierde muchas horas de trabajo, es una población que no es productiva, es una población que no es innovadora, no es dinámica. Eso lo supimos después de la guerra. Por eso invertimos en crear sistemas sanitarios, los que hoy tenemos, y por eso la economía funcionó muy bien. Cuando dejamos de invertir en salud a partir de los años 90, no es casual que la productividad haya bajado en nuestros países. Voy rápido, porque imagino que estoy en la media hora ya. Tercera prioridad. 5 minutos. Tercera prioridad. Devolverle a nuestras economías y a nuestras sociedades la movilidad social. Hacer verdad, volver a hacer verdad de forma parcial, lo que llamamos un poco el sueño americano, que es la idea de que esforzándote en la vida, tú tengas oportunidades para tener una situación mejor que la de tus padres, que la de la generación anterior. Yo soy hijo de esa época. Mis padres, ambos trabajadores de la Ría de Vigo, trabajaron de sol a sol para darnos a sus hijos mejores oportunidades y las tuvimos. Nosotros, yo soy, en ese sentido, insisto, el producto de una época que en principio era más pobre, era autoritaria, pero que dio oportunidades de mejora. Hoy los sociólogos y los economistas nos están diciendo que tanto en Estados Unidos como aquí hemos perdido, que el ascensor social no funciona hacia arriba y que en muchos casos funciona, pero funciona hacia abajo. Tenemos que volver a construir una economía que genere buenos empleos y una economía que vuelva a dar esas oportunidades. El empleo, el compromiso empresarial y público con el empleo, por lo tanto con la movilidad social, tiene que ser una prioridad básica, porque de lo contrario, la sociedad se nos irá de las manos. Y miren ustedes, todos por lo que veo, todos ya tenemos una experiencia en la vida. Una sociedad alterada no puede vivir en democracia. La democracia no es el resultado de un consenso de valores. La democracia es el resultado de un compromiso social en el que unos, a los que les va mejor, se comprometen a crear una situación de oportunidades a los otros. Si eso no existe, esa sociedad tenderá al autoritarismo, tenderá en su momento al fascismo. Recuerden el lema de los totalitarismos, el lema político, el lema patria, ¿recuerdan? Trabajo, familia y patria. ¿Cuál es el lema de la democracia liberal? Igualdad, fraternidad, pero miren, eso no se mantiene en una economía que no es capaz de generar buenos empleos, en una sociedad y en una política que no genera para eso. Y la cuarta prioridad, la que para un economista se habría podido suponer que iba a poner en primer lugar, ¿no? Que tenemos que la tercera R que les decía
antes. Tenemos que reinventar nuestra economía, tenemos que reinventar la forma en cómo creamos, producimos bienes y servicios y lo distribuimos. Tenemos que crear un crecimiento económico, por un lado, más amable con la naturaleza, con el medio ambiente, pero un crecimiento económico que traiga prosperidad para todos. Porque la idea, que es discutible, aquí ya es una posición personal muy fuerte, miren, yo no soy capaz de ver el progreso social en los próximos años sin crecimiento económico. No creo en las revoluciones y por lo tanto no soy capaz intelectualmente de ver que podamos repartir la riqueza si no hay crecimiento. Pero ese crecimiento naturalmente tiene que ser diferente. Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos, los catalanes, los españoles y catalanes. No me gusta la idea de que los planes europeos, de los fondos europeos, nos van a resolver el problema. No, en este sentido nunca fui orteguiano. Desde muy joven nunca creí en aquella máxima de Ortega de que España como problema, Europa como solución. No lo creo. Si hay un problema español, lo tenemos que resolver los españoles. Y si algo desde fuera nos puede ayudar, bienvenido sea. Pero no vendrá la solución de esta nueva economía, de esta economía más amable con el medio ambiente, más dinámica, más productiva, más generadora de buenos empleos, no nos vendrá a secas de los fondos europeos. Con los fondos europeos tenemos el riesgo de pensar que es un maná, que será que únicamente lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros abrir un poco el bolsillo y que algo nos tocará, que algo nos caerá dentro. Nos podemos equivocar, podemos volver a cometer el error que cometimos con el plan E, que no era en términos conceptuales una mala idea, pero en que la forma en cómo la desarrollamos no fue la mejor. Este es un poco el mensaje que les quería transmitir. La conclusión, ¿cuál es? No hay fatalismos, pero tenemos que ponernos muy pronto a construir esta nueva economía, este nuevo contrato social para evitar, o dicho en términos positivos, para revertir de forma inmediata el deterioro social y el deterioro político, democrático, que nos vendría de no ser capaces de hacer este cambio. Esto era lo que quería en mis notas, que era esta, es lo que quería trasladarles. Quedo ahora con mucho gusto a la conversación que tengamos a partir de ahora. Muchas gracias. Moltes gràcies, professor Costas. Solament no cal dir que no incís. podíem interrompre, malgrat que el temps que vostè ens ha proposat doncs l'hem superat, però... Donde hay presidenta no manda marinero. Gracias. Endavant, Rosa, endavant. Porque como sé que ahora empezarán las presentaciones, pero si le sirve, usted decía antes que le gustaba el halago, que es una apreciación, pero le voy a decir algo. De una mañana compleja, dura y que solamente entre desánimo, usted ha sido parte de la luz que necesitamos políticamente para ver que hay algo más que esa tristeza. Y con la palabra infancia, realmente yo estoy no de acuerdo lo siguiente. Y cuando tenemos que dar apoyo a la salud, sabíamos de los errores cometidos anteriormente, evidentemente, desde hace muchos años. Y lo dejo aquí. Pero que el halago más profundo y mi respeto hoy aún más, señor Antón Costa, de verdad, gracias. De corazón. Y ahora a la parte del Isidralso, pero no quería dejar esta oportunidad de que supiera lo que ha hecho. De verdad que sí, ¿eh? Enhorabuena. No se me en pantalla, pero me han salido los colores. Gràcies. Gràcies. Passo la paraula amb l'Isidre Alsa. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, presidenta. Alguns de vosaltres ja heu demanat la paraula, ho heu fet per escrit a través del xat. És la millor manera de fer-ho. I el primer ha estat, que a mi em consti, ha estat en Francesc Rica, d'UGT,
que li demano que intervingui. Sobretot, sisplau, les intervencions que siguin breus i si pot ser concises en el sentit del comentari o pregunta que li vulgueu adreçar al professor Costas. Ara té la paraula en Francesc Rica, després Juan Luis Ruiz. Francesc? Molt bon dia i moltes gràcies per la teva intervenció, professor Costa, completament d'acord. A mi em preocupa molt i com a sindicalista em preocupa moltíssim perquè ho estem veient, no? La gent que es queda fora ho té molt complicat per tornar al sistema, ho té complicadíssim. Jo tinc dues dubtes, o una que podrien ser dues. El tema de l'IPC i la possibilitat de caure en deflació o que això pugui lastrar l'economia. I després sí que és cert que la riquesa del país està i és, perquè si no, no hauríem pogut estalviar el que hem estalviat aquest any 2020, que ha crescut a l'estalvi de les famílies moltíssim. I si això seria la possibilitat que aquest estalvi, si es gasta part d'aquests diners, poguessin activar també l'economia per no caure en aquesta deflació. Res més. Sí, moltes gràcies, Francesc. Sí. A veure, retornat una mica al mercat laboral, no? Estic d'acord, aunque la teva pregunta va per l'altre lloc. IPC. Yo creo que estamos en nuestras economías con tendencias deflacionistas, que estamos, y se ve en el IPC, ¿no? El IPC es como el colesterol o otro tipo de variables del organismo humano, ¿no? Que si están disparadas, son malas. Es decir, una inflación muy elevada es mala para la economía, especialmente para los sectores más débiles. Pero una inflación muy baja es casi más peligrosa. No sé cómo decirlo esto de forma rápida. Mire, los economistas, al menos algunos, sabemos que es más peligrosa la deflación de precios, la caída de precios, que la inflación. ¿Por qué motivo? Porque una inflación es fácil cortarla, relativamente. Una deflación no. Y una imagen peligrosa es la siguiente. Dice, mire, si usted tiene un niño pequeñito o un nieto pequeño y de noche de pronto la temperatura sube de forma alarmante, usted llamará al pediatra, al médico, pero mientras tanto, mientras llega, hay una solución. Llenar la bañera de agua fría con hielo, meter al niño en la bañera y la temperatura baja. Lo ha salvado de momento, después habrá que ver qué es lo que lo ha salvado. Pero imagínese, eso es la hiperinflación, la hipertemperatura. Pero imagínese que el niño tiene ahora una caída de temperatura, una caída peligrosa. Usted llama al médico también, pero usted no puede ir a la cocina, meter el niño en el microondas y subirle temporalmente la temperatura. Con eso quiero decir que enfrentarse a una inflación es relativamente fácil. Si estás en una deflación, para un gobierno es difícil. El miedo para mí es que estemos en deflación. ¿Cuál es mi esperanza? Lo he dicho antes, que la mentalidad macroeconómica es totalmente diferente. El Banco Central Europeo está obsesionado en elevar la inflación en Europa y dice que meterá dinero hasta que lo consiga, ¿no? Esto es mi esperanza, es decir, que creo que no llegaremos a la deflación porque la mentalidad macroeconómica es diferente. Segunda cuestión, el ahorro. Hemos aumentado el ahorro. ¿Eso es una esperanza para que después la podamos invertir? No estoy muy seguro, Francesc. ¿Por qué motivo? Porque miren, las grandes crisis, aquellas que llevan una tercera R, dejan cicatrices pandémicas. Las dejan en la sociedad, pero las dejan también en nuestra mentalidad como actores económicos. Yo cuando veía a mis abuelos y hasta a mis padres con el tipo de valores que tenían, que nunca se podía alargar más la mano que la manga, es decir, que no te tenías que endeudar, que no te tenías que no sé qué, que había que comprar cuando tenías ya el dinero en el cajón. ¿Por qué tenían aquella mentalidad? Porque vivieron crisis muy poderosas y deja cicatrices. El aumento del ahorro que estamos viendo, creo, como no todo el mundo puede ahorrar en España, yo tiendo a pensar que parte de ese aumento de ahorro es ya una conducta permanente.
y que parte de ese ahorro no va a entrar después en el consumo y la inversión. ¿Me ves la idea? Pero me quedo aquí, tendría que desarrollarla un poco más. Es solo para hacerte esta observación de cuidado, que de la misma manera que dije que las empresas no podemos producir de la misma manera, que las que se dedican a la distribución no pueden distribuir de la misma manera porque quedan cicatrices en el sentido de cambios permanentes también en nuestra cabeza como actores, como ahorradores y como consumidores vamos ahí. Tenemos cicatrices permanentes y creo que el ahorro es una de ellas. Yo soy consejero de un banco y cuando vimos que a partir del mes de abril-mayo, con casi todos los empleados en teletrabajo, sin embargo, el pasivo de nuestros clientes aumentaba de una forma extraordinaria, la reflexión fue, caray, qué bien lo estamos haciendo, ¿eh? Qué buena organización tenemos, que en una situación como esta, sin embargo, estamos aumentando pasivo, hasta que me di cuenta que lo que estaba ocurriendo, que el cambio estaba teniendo lugar en nuestros clientes, que ahora quieren tener una mayor reserva para lo que pueda venir. Gràcies. Té el torn el diputat Juan Luis Ruiz i després en Carles García Guinda. Juan Luis, diputat. Moltes gràcies, Isidre, i felicitats de nou a NODE per l'organització d'aquest cicle de conferències que són més que interessants, i agrair també amb l'Anton Costas, que com a diputat de turisme durant la pandèmia em vaig posar en contacte amb ell i li vaig fer arribar l'esborrany que teníem com a diputació del que vam anomenar Estratègia Zero, de com afrontar el turisme en la situació de pandèmia, i em va fer arribar reflexions que després vam, evidentment, recollir, per tant, agrair-li aquesta deferència que va tenir. Jo el mateix que li vaig preguntar amb el doctor Oliver, a ningú se li escapa que el turisme és una activitat econòmica important. Representa el 14% del PIB, el 14% també potser també de la població, diguéssim, laboral, i és evident que és un dels sectors que més està patint les conseqüències d'aquesta pandèmia, que segurament potser més per raons òbvies trigarà a recuperar-se. Però m'agradaria saber una mica com creus que pot ser aquesta recuperació en el sector turístic, perquè, a més, quan parlem del turisme hem de defugir de pensar que només són hotels. La cadena de valor del turisme és molt àmplia i és una activitat, a més, econòmica molt transversal que afecta a altres activitats. Si creus que poden produir canvis estructurals pel que fa com fins ara hem viscut el turisme, i després també si creu que un dels resultats o de les conseqüències d'aquesta pandèmia, si el món post-Covid serà un món menys globalitzat i si anem a un procés de desglobalització. I moltíssimes gràcies de nou. Moltes gràcies a tu. A veure, con brocha gorda, para hacer trazos de brocha gorda por el tiempo un poco, si me preguntases, dice, bueno, ¿cuáles son para ti los dos sectores estratégicos de la economía española? Dice, con trazo grueso, el turismo y la industria del turismo en sentido amplio y la industria de la salud. Estoy utilizando de forma muy consciente la palabra industria, el sustantivo, industria. Creo que son las dos industrias más importantes, no las únicas, para nuestro país. Entre otras cosas, porque son las que durante muchos años pueden generar una buena parte de los empleos, de los buenos empleos que necesita nuestro país. No somos aún conscientes de que la economía de los cuidados es una actividad económica nueva, es una industria nueva con una capacidad de generación de empleo y de relativos buenos empleos importantes. Y el turismo lo es. Tiene una mala reputación entre nosotros, pero es una cuestión de reputación. No es una cuestión de destruir esa industria. Es importantísima, a mi juicio. ¿Por qué además digo que es estratégica? Yo soy de Vigo. La Citroën está en los terrenos que eran de mis dos abuelos, que se los expropiaron sin pagarlos. ¿Por qué digo esto?
desde el año 54, que se instaló la Citroën en Vigo, el miedo de los vigueses desde el 54, bueno, pongamos desde el 68, es que algún día cierre Citroën. Es un miedo, o los astilleros. Dice, mire, hay una industria que no cerrará, es la industria del turismo. Dice, ¿por qué motivo? Porque es la industria de la felicidad. Es la industria del viaje, es la industria del conocer algo nuevo. Yo cuando voy a Sevilla por motivos de trabajo no tengo ninguna emoción antes de iniciar el vuelo, más bien me enfada. Cuando voy de viaje, cuando voy de vacaciones a hacer turismo, tengo una emoción previa. Es la industria de la felicidad. Si fuésemos tan estúpidos como con la metáfora de la bañera, ¿no? Como para sacar el tapón de la bañera y que con el agua sucia se te fuese también el niño, bueno, sería de una estupidez extraordinaria. Tenemos que darle mayor reputación, sin duda, a la industria del turismo, pero que no se nos vaya el niño por la bañera, porque sería tremendo, ¿no? Podría seguir en este tema, pero vamos, eso era la primera pregunta que me hacías. La globalización. Vamos a ver, ahora en el mundo en el que me muevo hay un miedo al retorno del proteccionismo, ¿no? En esta casa en la que estoy ahora, ¿no? Ahí está, acaba de llegar la presidenta del Congreso ahora en este momento. Hay un miedo al retorno al proteccionismo y que la globalización desaparezca, algo así como ocurrió en los años 30, ¿no? Dice, esto es una exageración, ¿no? La globalización comercial y financiera va a continuar, pero no de la forma en que funcionó en los últimos 20 años, que el mejor pensamiento económico decía que no podía ser. La hiperglobalización, tanto comercial como financiera de capitales, nunca fue defendida desde el mejor pensamiento económico, nunca. Era una barbaridad. En economía nunca se defendió la libertad absoluta del movimiento de capitales a corto plazo, como ha hecho en las últimas décadas el Fondo Monetario, ahora ya no, el Fondo Monetario. Por lo tanto, lo que estamos viendo en términos de globalización comercial y financiera es un reajuste, es un reajuste. Por cierto, ese reajuste, Juan Luis, si ves los datos desde inicios de este siglo, es decir, datos de comercio internacional dividido por el PIB internacional, ¿vale? Verás que desde inicios de siglo el comercio internacional ya venía siendo una parte un poquito más pequeña del PIB internacional de lo que había ocurrido en las décadas anteriores. Por lo tanto, para acabar, es decir, la globalización comercial y financiera ¿va a desaparecer? No. ¿Va a reestructurarse? Sí. Eso significa que la Organización Mundial de Comercio también tiene que reestructurarse. Pero la nueva vertiente de la globalización que deberíamos ver, y aquí digo el deberíamos, ¿no? Ya no digo el vamos a ver, es que hay que focalizar la globalización, la cooperación global, en aquellos dos bienes, tres, si me permiten, en aquellos tres bienes que son tres bienes públicos globales, que no lo son las finanzas en este sentido, ni el comercio internacional. ¿Cuáles son los tres bienes públicos globales en los cuales tiene que actuar la globalización en los próximos años y décadas? Uno, en la salud pública. Es un bien público global. Hoy ya no hay nadie que diga que no. Segundo, el cambio climático. Es un bien público global. Tercero, las migraciones. ¿Por qué motivo la Organización Mundial del Comercio en los últimos 30 años se ha centrado exclusivamente en los flujos de comercio, en los flujos de capital y no en los flujos de mano de personas? Perfectamente podríamos regularlos en beneficio de aquellas personas que tienen el derecho a moverse, a mejorar en la vida, en beneficio de los países emisores y en beneficio también de los países receptores y de los trabajadores de los países receptores. Para mí, esos son los tres bienes públicos globales
sobre los que debe descansar la globalización en los próximos años, pero que nos obligan a reinventar las organizaciones globales. Gràcies. Ens queda ja molt poc temps, però una pregunta que ens farà de seguida o una intervenció per part d'en Carles García Guinda i després ens llegirà, Yolanda Vallès ens llegirà algun comentari que s'ha escrit en el xat. Carles, sisplau. Gràcies, Isidre. Una de les preguntes que volia fer el professor ja l'ha fet el Juan Luis, per tant, me'n vaig a una altra banda. Estic pràcticament d'acord amb vostè gairebé en tot, professor, excepte segurament la confiança que depositava en Joe Biden, que bé, millor que Trump segur que serà, perquè, com vostè ha dit, el 2021 és impossible que sigui pitjor que el 2020, no? Mal conocido, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí que li volia preguntar sobre el tema de l'administració pública. No creu que entre la crisi del 2008 i la crisi del 2020, provocada per la Covid, l'administració pública no s'ha modernitzat el suficient i ens hem trobat davant d'aquest problema amb greus dèficits que no han estat millorats, sobretot en tema de salut, veient que no hi ha suficient personal, que el personal està fent triples guàrdies, que tenim una fuga d'enfermeres a altres països d'Europa quan les estem formant aquí, que les estem pagant molt malament, que estem pagant molt malament generalment a tot el servei de l'administració, que no hem retornat als antics nivells de 2007, per dir-ho d'alguna manera, i que no hem apostat ni per la salut, ni tampoc hem apostat per la protecció als més desfavorits. També resulta absolutament trist i descorazonador que hi hagi persones que encara no hagin cobrat 0 euros de l'ERTE, que l'administració sigui fiscalment et trobi ràpidament i et pugui embargar un compte, però en canvi és molt difícil que et trobi per poder-te fer un ingrés. També sobta molt, i estic molt d'acord amb vostè, el tema de l'educació. De veritat, amb tota la innovació que existeix en el segle XXI, encara estem treballant una escola que jo diria gairebé decimonònica, no estem aplicant les noves tecnologies, no estem fent res, estem fent que hi hagi una generació d'alumnes catalans i espanyols que hagin perdut un curs i que segurament vagin per darrere dels seus nets suecs, com ha dit vostè. Tota aquesta protecció cap al món de l'ensenyament, de la cultura, tot aquest dèficit no s'ha vist agreujat pel tema del Covid, encara s'ha vist molt més, però sobretot el que em fa patir més és que no hi ha accions que diguin que després de la Covid això anirà millor, sinó que veig que tot seguirà igual. Ara mateix el Tribunal Superior de Justícia, acaba de dir que de posposar les eleccions res de res, que tornem a fer eleccions el 14 de febrer. Sí, ho acaben de dir. Això vol dir que encara al segle XXI, el 2021, no podem fer el vot electrònic, no podem fer el vot per correu d'una manera simple, no el podem portar a les residències o a l'hospital perquè la gent pugui votar des d'allà. De veritat, tot això encara no es pot fer. De veritat, encara no podem modernitzar l'administració. Sí. No, totalmente de acuerdo, Carlos. Si con más tiempo hubiese dicho que mi quinta prioridad era las administraciones, la administración pública, ¿no? Voy ahora de eso. Biden. No, yo quizá por la edad, para evitar frustraciones en la vida, me he acostumbrado a tener unas expectativas moderadas. Porque la frustración siempre viene de un exceso de expectativas. Por lo tanto, no tengo un exceso de expectativas sobre Biden. Lo que digo es que Biden llega en un momentum, es decir, en un momento político que le permite
llegar a ser una especie de Roosevelt. Que lo vaya a ser, no lo sé. Es el momentum, las expectativas, insisto, las tengo en general muy moderadas. Las administraciones públicas, totalmente de acuerdo, por varios motivos. Primero, no entiendo por qué ha cerrado. Es decir, no entiendo por qué el registro civil, me decía una amiga, la hija de un amigo, en mi viaje a Vigo para ver a mi madre. Le pregunté, ¿cómo vas y tal? No sé qué. Dice, llevo 3 meses queriéndome casar y no puedo, porque no me dan ni cita presencial ni cita virtual en el registro civil. ¿Pero por qué ha cerrado? Es decir, ¿por qué uno puede ir a un colegio, a un banco a hacer una gestión, a una empresa, y sin embargo no puedas ir a una oficina pública? No lo entiendo. Me lo tienen que explicar. No lo entiendo. Primero esto. Segundo, es un reto extraordinario en este momento. ¿Saben por qué? Porque nosotros vamos a tener que trabajar, si queremos utilizar bien los fondos europeos, vamos a tener que trabajar por proyectos. Eso es a lo que nos obliga el protocolo, es decir, los documentos de la Unión Europea, de la Comisión, si los leemos, todo va a ir por proyectos, hitos, es decir, objetivos de los proyectos, hitos que han de conseguir, evaluación. Y nosotros, nuestra administración pública, no sabe, no es una denuncia, es una descripción, no sabe trabajar por proyectos. Yo soy funcionario público en ese sentido, ¿no? No sabemos trabajar por proyectos y esto es un riesgo tremendo. Eso lo hemos notado en 2 proyectos que hemos puesto en marcha y que yo he defendido desde mi modestia. Uno, los ERTES. Otro, el ingreso mínimo vital. Esos son proyectos concretos. Y entonces, yo tengo muy buena amistad, anterior a la del ministro, de su condición de ministro, muy buena amistad personal con el ministro Escrivá, ¿no? Hemos hablado mucho antes de que haya sido ministro de cosas como el ingreso mínimo vital. Yo recuerdo que el ministro Escrivá me dijo en un momento, Antón, tenemos una administración capaz de poner en marcha rápidamente un instrumento de este tipo. No sé lo que piensa hoy, probablemente no tanto. ¿Por qué motivo? Porque este es un proyecto y no tenemos una administración con capacidad para... Por lo tanto, esto es una urgencia tremenda, 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 de verdad. Y después que también deberíamos ser un poco... Voy, ahora mismo voy. Esto me reclaman un poco porque había puesto un poco este límite, Isidre. No, pero decía lo siguiente, pero también es una labor que tenemos que hacer desde la sociedad. Vamos a ver, nos hemos llenado la boca durante muchos años, especialmente durante estos 10 últimos años, de decir cosas como esta. Tenemos el sistema sanitario mejor del mundo. Dice, no, mire, probablemente tenemos el personal sanitario, médico y de enfermería, de lo mejor del mundo, pero no el mejor sistema sanitario. ¿Cómo podemos decir eso de un sistema sanitario que llevamos 10, 20 años sin invertir en él? Sin invertir en renovación de equipos, sin invertir en renovación de edificios, el problema del Clínico de Barcelona, sin invertir en la renovación de todo el personal médico y de enfermería que se va a jubilar en estos años, sin pagarles lo que se les debe pagar. ¿Cómo sin haber hecho todo eso, somos capaces de seguir diciendo que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo? Claro, por eso se nos van las enfermeras al Reino Unido, a Portugal y a Francia, los médicos también, pero de eso tenemos que ser también conscientes los ciudadanos. Y de eso tenemos nosotros la obligación de presionar, de ser exigentes en nuestros derechos, pero también exigentes en cuanto a los deberes que tenemos de un mayor activismo público para no forzar, sino para ayudar a que nuestros responsables políticos puedan tomar decisiones mayores. Ahora voy a pensar en esta decisión que no conocía del Tribunal
superior de Cataluña, que me he quedado, pero bueno, no es motivo de esta conversación. Muchas gracias. Molt bé, i finalment, professor, hi ha 2 comentaris per pregunta que s'han escrit, els hem recollit en el xat, que segurament que ja ha donat resposta en bona part a tots 2, però la nostra companya Iolanda Vallès les llegirà i amb això doncs, haurem inclòs la part de les intervencions. Professor, perdó, Iolanda Vallès, endavant. Professor Costas, ens diuen 2 preguntes que ja ha fet alguna pinzellada vostè. Ens diuen quina influència tindrà el saldo migratori, joves ben preparats que marxen a treballar a l'estranger i l'arribada il·legal de gent del centre d'Europa, Àfrica, Mig-est, com poden repartir l'esforç. I l'altra, que també ens deia, que voldríem preguntar al professor, què suposarà per l'economia mundial el canvi de Trump per Biden? Saldo migratorio, el nuestro. Hombre, en principio, toda salida de capital humano, y normalmente capital humano bueno, ya sea por su preparación o ya sea por su ambición y energías. El emigrante tiene una particularidad de que al margen de sus capacidades profesionales e intelectuales, el emigrante es una persona muy interesante para un país, para la economía, porque es una persona con ambición de mejorar, con ambición de trabajar duro, con ambición de... Esta ambición, esta energía es una fuente poderosa para cualquier país y para cualquier economía. Si este saldo migratorio que usted me habla nos empobrece, hay ahí una debilidad. Yo a veces, y esto lo han afirmado al anterior, hay veces que soy menos dramático en la salida de gente joven hacia afuera, porque en general vuelven. Es decir, yo en la universidad, en el departamento, que ahora ya no dirijo, pero donde estoy, durante muchos años era obligatorio para la gente joven de mi departamento salir fuera, porque te cambia los esquemas, la cabeza, vives otras situaciones y normalmente la mayor parte de ellos vuelven y vuelven con mayor capacidad. Este argumento es parcial, insisto, este argumento es parcial. Un saldo migratorio como el que estamos teniendo en los últimos años no es bueno para nuestro país. En esa magnitud no es bueno y hay que hacer todo lo necesario para poder cortarlo. La llegada ilegal de inmigrantes. Miren, yo soy hijo de inmigrante. Mi padre fue inmigrante en Brasil durante muchos años para mejorar a su familia. Por lo tanto, tengo motivos para tener simpatía para los inmigrantes. Pero antes he dicho que los flujos de inmigración se pueden regular, ordenar mucho mejor en beneficio de los propios inmigrantes, de los países de donde salen y de los países a los que llegan. Creo que esto es la tarea que tenemos delante. Siendo favorable, creo que hay un derecho humano a emigrar. Hay un derecho humano a marcharte de donde vives para mejorar la condición tuya y de los tuyos. No hay, sin embargo, una obligación de recibir, pero creo que la debemos y la podremos ordenar mejor de lo que hemos hecho en las últimas décadas. ¿Qué puede significar Biden para la economía mundial? Bueno, ya he dicho antes que mis expectativas son moderadas. Como venimos de 4 años tremendos, es muy difícil no pensar que algo pueda mejorar en los 4 años siguientes. Y ya me quedaría con esto, ¿no? Yo creo que Biden va a ser importante en la política interior norteamericana y por imitación en la política interior de otros países. En la política exterior, el contenido de la política exterior norteamericana, de nuevo, trazo grueso, no va a cambiar sustancialmente. No va a cambiar la política americana respecto de la China, no va a cambiar la política norteamericana con respecto
a Europa, no va a cambiar la política norteamericana con respecto a Oriente Medio, no va a cambiar la política norteamericana con respecto a la inmigración. Van a cambiar las formas en cuanto a política exterior. Pero esto mismo ya es importante. ¿Dónde creo que vamos a ver más modificaciones? En la política interior. ¿Por qué le doy importancia, siendo yo español, a lo que hagan Estados Unidos dentro? Porque mire, nuestros gobernantes y también los expertos en sentido amplio de la palabra, viajamos intelectualmente. Es decir, viajamos para ver cómo están experimentando nuevas cosas en otros países para enfrentar problemas similares. Por lo tanto, de la misma manera que John Maynard Keynes en los años 30, en los años 33, 34, 35, que fue cuando llegó Roosevelt, Keynes estuvo muy atento a la experimentación que estaban haciendo en Estados Unidos, y el pensamiento económico de Keynes del año 36 no sería el mismo sin esa experimentación. Keynes viajó intelectualmente, además viajó presencialmente a Estados Unidos para ver cómo se estaba experimentando en el año 33, 34, 35. Ahora vamos a viajar intelectualmente y quizá también físicamente para ver cómo Estados Unidos enfrenta problemas similares. Esto es mi pensamiento con respecto a la política de Biden. Bé, moltes gràcies, professor, sobretot, i a tots els que en heu participat. Ens ha mantingut a tothom molt atents. Ha sigut magnífica i jo espero i desitjo que això es pugui reproduir quan sigui, en el moment que sigui presencialment i amb més temps, perquè en realitat que és un ple. Lo dejamos viendo la nueva noticia porque creo que ahí sí que hay todo un debate para valorar y compartir. No, y yo ahora me reúno, que la tengo ahí, con la presidenta del Congreso y supongo que este va a ser un tema de conversación, ¿no? Sí. Difícil conversación, a menos desde aquí, desde Cataluña. Dicen, presidenta, que hay una maldición china que consiste en que cuando alguien quiere desearte algo malo, te desea que vivas tiempos interesantes. Yo creo que vivimos en una situación de maldición, de tiempos interesantes. No la conocía, pero la utilizaré. Es como lo que digo. Señor Antón Costa, enamoradíssima de usted, de verdad. Gràcies a tothom del que han compartit i realment de la vostra atenció. Molt, molt agraïts des de l'equip de NODE. Enhorabona per fer possible alguna cosa tan interessant. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu.